Buenas noches con todos, esto es Encuentros, soy Luis Felipe Alpaca y los acompaña por Lima Gris TV para todo el Perú y el mundo. Bueno, el tema que nos trae hoy es referente al debate, ¿no? El primer debate y los efectos que ha causado este debate el último fin de semana. Pero rápidamente vayamos a dos noticias curiosas e interesantes, ¿no? La primera, todos los que en algún momento han leído las epopeyas romanas, han visto películas, ¿no?, de gladiadores, se acuerdan del Coliseo Romano, hay una noticia muy interesante, ¿no?, en el mundo. Resulta que el Coliseo Romano va a recobrar su arena, una arena que hace 2 milenios albergaba a los gladiadores que luchaban, ¿no?, frente al emperador. Resulta que ya han licitado, ¿no?, este gran proyecto y el Coliseo Romano ya empezará en breve los trabajos para remozar y para reincorporar el anfiteatro del Coliseo, ¿no?, y para que el público pueda visitarlo, pero ya como si fuera un coliseo real, ¿no?, con una arena real, con todo su sistema hidráulico, con todo lo que tenga que ver con esta alta tecnología de hoy. Y en ese sentido, el ministro de Cultura, ¿no?, Darío Franceschini, ha dado declaraciones a los medios internacionales de que probablemente en el 2023 veamos un coliseo romano con arena para realizar probablemente espectáculos de circo. Eso es la noticia interesante que nos ha llegado hasta este momento. Y hay otra noticia que también es curiosa y se trata sobre la ley universitaria. ¿Qué sucede? Bueno, como todos sabemos, en el 2014 nació una ley universitaria nueva, ¿no?, la que le llamaban la ley Mora, ¿no? Estamos hablando de 2014, en la época cuando el presidente Ollanta despachaba. Esta ley se impulsó para hacer una especie de reingeniería de la ley universitaria, y a partir de esa ley se obligaba a todos los estudiantes universitarios que estudiaban el pregrado al término de su último ciclo de estudios, para que puedan ser bachilleres, primero tenían que tener un idioma extranjero, ¿no?, estudiado a través de una certificación, y posteriormente tendrían que sustentar una tesina o un trabajo de investigación para sustentarlo y a partir de ahí poder obtener el bachillerato. ¿Qué ha pasado? Resulta que el Congreso impulsó una ley el 30 de marzo, mejor dicho, aprobó una ley para excepcionalmente, para todos los alumnos universitarios del pregrado que acaben la carrera universitaria, automáticamente obtengan su bachillerato. Es decir, ya no tendrían que presentar el idioma extranjero como requisito y tampoco tendrían que sustentar una tesis, ¿no? Ahora automáticamente, ojo, pero para todos los que han terminado la carrera en 2020 y durante el 2021, es excepcional. El fin de semana ya el Ejecutivo promulgó la autógrafa, mejor dicho, el Congreso, porque el Ejecutivo, como siempre, se demora. No ha firmado la autógrafa y el Congreso ha tenido que aprobarlo y ya está publicado en el Diario Oficial. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con los alumnos que concluyeron la carrera en el 2019 y los que concluirán la carrera en el 2022 para adelante? Tendrán que sujetarse a la ley anterior y rendir su tesis para obtener su bachillerato. En fin. Ahora vayamos al tema central del programa. Vamos a conversar sobre los efectos del primer debate acontecido en la ciudad de Chota, Cajamarca, el último sábado, ¿no?, que fue un debate que realmente ha dado mucho que hablar y donde han salido opiniones de diferente índole, ¿no? Entre todos los temas que se trató, bueno, estuvo el tema económico, pero yo quisiera felicitar, ¿no?, haciendo un breve paréntesis, a los dos periodistas que han moderado este evento, que realmente han sorprendido a toda la opinión pública, porque no nos esperábamos que un debate que fue organizado de manera improvisada, a última hora, sin mucha coordinación y sobre todo en una plaza pública,
Realmente no esperábamos que tenga el resultado obtenido sin ningún tipo de disturbios, con una dinámica fluida de parte de los dos candidatos, con la seguridad pertinente y sobre todo el formato y la dinámica de los 5 minutos que de forma deseable ha dejado que los candidatos se explayan para que den sus propuestas, ¿no? En ese sentido quiero felicitar, ¿no?, estos dos periodistas chotanos, el primero Carlos Idogro, ¿no?, y el otro periodista Henry Flores. Los felicito porque han realizado una labor realmente loable, alturada, y creo que ya no nos hace falta en lo posterior, ya no ver de repente moderadores como los Deltas, los Tenorios, las Huertas, etcétera. Yo creo que es una buena pedagogía para estos conductores, comunicadores mediáticos de la capital, que tendrían que aprender, ¿no?, de estos periodistas de otras regiones. Pero pasemos brevemente a ver un video corto sobre la reactivación económica, porque entre esos temas importantes del debate, cada uno de los candidatos dio sus propuestas. Entonces, observemos las primeras propuestas para poder hacer un comentario. Adelante, señor director. Implementaremos el PBI mientras nosotros convocamos al referendo con la finalidad de que revisemos los contratos transnacionales, los contratos que se han dado con las empresas transnacionales que han saqueado el país, para que hoy que se están robando la riqueza del país, el 70% de las utilidades se lo llevan allá, el 70% se tiene que quedar para el Perú y el 30% que se la lleven. Bueno, hemos escuchado al candidato Castillo, eso fue uno de sus planteamientos en el tema económico, hubieron otros más, pero él habla de que se tienen que revisar los contratos. Bueno, mucho se habla del respeto a la institucionalidad, el respeto a la contratación. Es verdad, un contrato celebrado es un contrato perfeccionado y debe ser intocable. Incluso la Constitución refleja y consagra ese tipo de accionar, ¿no?, respetando la institucionalidad y respetando los contratos. Pero, ojo, revisar los contratos no quiere decir hacer una intromisión o de repente patear el tablero. Bueno, recordemos el contexto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Recordemos las adendas realizadas cuando Martín Vizcarra era ministro de Transportes. Ese fue un tema diferente porque esas adendas claramente hoy sabemos que favorecieron a un grupo, ¿no?, empresarial denominado Cuntruguasi. Es decir, ¿qué significa? Que los abogados tributaristas o los abogados especializados en este tema siempre van a tener una salida, y si bien los contratos se deben respetar, yo me pregunto, en algún momento también pueden ser revisados para introducir adendas. Lo que sucede que, de acuerdo a quien lo diga, los especialistas callan o en un momento dado hacen su réplica. Entonces no es tan descabellado lo que dice Castillo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, se puede tomar como que es una intervención, no es un respeto a la contratación, etcétera, etcétera. Pero la esencia de lo que él pide yo creo que es legítima, en el sentido de que ya hemos visto que en los últimos quinquenios las contrataciones con grandes grupos corporativos de otras latitudes se han visto favorecidas pues más para ellos y menos para las divisas del país, ¿no? Uno de los grandes exponentes, uno de los grandes lobistas que vendió el Perú desde hace más de 50 años es el expresidente de lujo PPK, ¿no?, que se encargaba de hacer lobbies como para favorecer a grandes transnacionales norteamericanas, y el Perú se llevaba migajas. Ahora, pero escuchemos la réplica, ¿no?, de la adversaria de Castillo. A ver, ¿cuál fue, entre todas las propuestas, cuál fue, una de las propuestas de ella, cuál fue la réplica con respecto al tema de propuestas económicas? Por favor, señor director. Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población, queridos amigos. Caramba, ¿qué tal la impostación de Keiko Fujimori? ¿No? Es toda una
una lideresa del discurso agresivo. Miren cómo eleva la impostación, la voz, ¿no? Pero ¿qué mencionó? Mencionó sobre el canon, ¿no? Bueno, sí, pues ya están saliendo a comentar los especialistas, unos negativamente y otros positivamente con respecto a las aseveraciones de Keiko Fujimori, de que cómo es posible que el canon ahora se trastoque cuando la naturaleza de la manejan los gobiernos regionales y los gobiernos locales de cada localidad, ¿no? Pero en la práctica ya todos hemos visto que grandes ciudades, ¿no?, dentro de regiones, por ejemplo como Cajamarca, han tenido un canon millonario y sin embargo no se ha visto reflejado, ¿no?, en los alrededores de esas ciudades. Es decir, no han invertido nada, no han hecho infraestructura, no han hecho colegios, hospitales, no han empoderado a la población que vive cerca de los asentamientos humanos, mineros mejor dicho, y eso es una triste realidad. Entonces lo que plantea Keiko Fujimori tampoco es descabellado, es verdad, se necesita, pero ¿cómo lo va a hacer? Ese es el tema, no es tan sencillo, porque el Poder Ejecutivo tendría que quitarle prerrogativas, facultades, herramientas o competencias a los gobiernos regionales y tendría que administrar ese canon minero. Pero yo me pregunto, entonces, ¿cuál sería la función de los gobiernos regionales? Yo creo que ahí Keiko Fujimori tiene que sincerar el discurso y hablar o revelar cuál es la viabilidad del mismo. O sea, no es tan fácil como lo menciona, pero al menos, bueno, tiene esa propuesta que de alguna manera va a traer votos, porque de eso se trata, ¿no? Estos eventos son para vender ideas o para vender humo en todo caso, pero ese humo, mal que bien, se puede capitalizar. Bueno, el debate ha tenido varias temáticas, ¿no?, en ese sentido, pero también ha habido puyazos, eso nunca falta, ¿no?, en este tipo de eventos electorales, o sea, los puyazos, ¿no?, allí las diatribas, y en ese sentido Keiko Fujimori pues fue con todo, ¿no? Pero brevemente escuchemos, a ver, dentro de esa temática, entre muchos, ¿no?, puyazos que ha habido, ¿no?, encontrones así fuertes, a ver, veamos un extracto, a ver qué dijo cada uno de ellos, por favor. Pero he querido venir hasta acá para decirle al señor Pedro Castillo, basta de mentiras, basta de infundir odios, miedos y venganza, y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro, no te corras. Interesante, caramba, o sea, finalmente, no, hay agravios, ¿no?, pero lo sabe manejar. Finalmente, bueno, Keiko Fujimori lo manejó y terminó diciendo no te corras, pero no te corras. Fue coloquial, ¿no?, de alguna manera fue hilarante y le dio una frescura a ese supuesto agravio, ¿no? Pero a él, ¿qué le responde Pedro Castillo? Veremos a él su capacidad, la correa que pueda tener o su capacidad de tolerancia. Por favor, vayamos a las imágenes. El día de hoy es un día conmemorable a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. De igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ese fue un golazo de Pedro Castillo, así, tranquilo, elegante. Mira, él da gracias a Dios, ¿no?, por el pan de cada día, que se lo gana con el sudor de su frente. Bueno, ya luego comentaremos de que si eso es discutible, porque ya muchos dicen que él ha pedido licencia y gana el pan sin enseñar, pero ese es otro tema. Pero miren lo que le dice, y finalmente menciona de que, bueno, no puedo pensar lo mismo de nuestra candidata, no le conozco trabajo cierto, bueno, sí, hay que decirle al señor Castillo que en efecto Keiko Fujimori finalmente sí llegó a trabajar, ¿no? Llegó a ser congresista desde 2006 a 2011, y de acuerdo a los estimados del Congreso, no recuerdo exactamente el número, pero en esa época ella fue considerada la parlamentaria más faltona. Tuvo alrededor, repito, no recuerdo el número exacto, pero eran alrededor de más de 400 inasistencias, imagínense, más de 400 inasistencias en su quinquenio parlamentario. Pues entonces
Trabajó, pero ya sabemos de qué manera trabajó. Antes de eso, bueno, creo que coincido con el candidato Castillo, no le conocemos trabajo fijo a la señora Fujimori, pero finalmente de eso se trata, ¿no? Haciendo un análisis breve de cómo ha sido este primer debate, ojo, no oficial, no es un debate que fue organizado por el jurado, que debería aprender una jalada de orejas al Jurado Nacional de Elecciones, que miren, pues, repito, un evento organizado a última hora, solamente en pocas horas, ¿no? Por el gobierno local, ¿no? El Consejo de Chota, el apoyo de la policía, los medios de comunicación, incluso los ronderos de forma acertada y respetuosa enviaron un comunicado y dijeron que ellos respetan los eventos no democráticos, y finalmente se desarrolló muy bien. Entonces hay que celebrar, ¿no? Y ya podemos ver que los eventos organizados por el jurado no necesariamente son la panacea, donde nos ponen, repito, a Tenorios, nos ponen a Deltas, a Del Ríos, a Huertas, a Salazares, que ya no, pues ya, es hora de dar la oportunidad a los comunicadores de las regiones, que han demostrado altura, competitividad, ¿no? Y capacidad de poder manejar este tipo de debates, ¿no? Otro detalle importante es la dinámica. Aprende, Jurado Nacional de Elecciones, aprende. Señor magistrado Jorge Luis Salas Arenas, con el asesor brillante de lujo que usted tiene, don Fernando Tuesta Soldevilla, aprendan la metodología. Nada de que una pregunta de un minuto, la réplica de otro minuto, la dúplica de 30 segundos, no funciona. Eso no funciona. Felicito esta metodología, este formato de 5 minutos, para que cada candidato se explaye y exponga, además de sus propuestas, no, algunas impresiones, porque es suficiente y lo han demostrado. Aunque si podemos hacer una crítica, bueno, podemos mencionar probablemente que no ha habido precisamente la réplica y la dúplica, pero por lo menos el debate fue fluido de ambas partes. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate o quién perdió? Eso es muy subjetivo, pues. Evidentemente las personas que tienen simpatía o afinidad, o son militantes o simpatizantes de Keiko Fujimori, dirán y opinarán de que el debate lo ganó Keiko Fujimori. Lo mismo con la gente que tiene adhesiones con Perú Libre o que son simpatizantes del profesor Pedro Castillo. Dirán que Pedro Castillo ganó el debate, pero eso también es subjetivo. Ahora, las personas que son más analíticas, más estudiosas, que leen las informaciones a nivel electoral, las cuantificaciones, es decir, las procedencias de nuevos candidatos, las propuestas, el equipo técnico, las propuestas concretas con respecto a economía, seguridad, pandemia, ese tipo de personas de verdad es más acuciosa, pero también finalmente tiene opiniones subjetivas, porque por ejemplo unos podrán decir: consideramos de que Keiko Fujimori ha ganado porque sus propuestas fueron más concretas, ¿no? Sus planteamientos de acuerdo a su plan de gobierno fueron pragmáticos y dio propuestas y dio alternativas. Por más que sean populistas o no, pero las dio. Y probablemente opinarán que las propuestas de Pedro Castillo fueron muy genéricas, no fueron puntuales y probablemente son inviables, ¿no? Pero eso es una subjetividad. O sea, decir que ha ganado uno u otro queda en el plano de la subjetividad, más allá de que cada quien saque su propio juicio. Pero repito, al margen de que quien haya ganado o perdido el debate, repito, hemos visto un evento realmente bien hecho, con altura. Keiko Fujimori, por algo no tiene 10 años ya de experiencia, ya está curtida, ¿no? Desde que postuló por primera vez a la presidencia en 2011, ya está curtida. Ya no vemos a una Keiko Fujimori que se aprende de memoria la tarea, ya improvisa, eleva la voz y en efecto, ¿no? Está muy canchera, como se diría en el argot coloquial, muy canchera. A diferencia de Pedro Castillo, que sería su primera experiencia, pero no lo hizo mal. Pedro Castillo puede haber tenido algunos deslices en el debate, no ha tenido mucha claridad en muchos temas probablemente, pero si algo se le puede reconocer es la serenidad y el aplomo que ha
que ha mantenido durante el evento, ¿no? No sabemos si tiene que ver el factor de haber sido local, porque él ha sido el adversario local, Keiko fue la visitante, probablemente mucho tenga que influir, pero él sí estuvo a la altura de las circunstancias, sereno, aplomado, incluso tomaba con humor a veces algunos agravios de Keiko Fujimori, ¿no? Lo que sí le faltó a Pedro Castillo, ya pues profesor, que te entrenen en ese sentido. Cuando hablaron de la corrupción, Keiko Fujimori supo capitalizar el tema de la corrupción. Y fue tan atrevida que mencionó el pasivo de Perú Libre, estamos hablando del presidente, ¿no? Vladimir Cerrón, y mencionó que cómo es posible que, si hablamos de corrupción, señor Castillo, tenemos a un candidato que ha sido sentenciado por corrupción. Y eso no pasó con Pedro Castillo. Teniendo material y carnecita para poder darle un puyazo a Keiko Fujimori con respecto al pasado fujimorista del padre de Keiko, ¿no? Tenía mucha tela ahí para poder producir el candidato Castillo, pero no lo hizo. Se le pasó. Y no solamente eso, también tenía material de sobra para mencionar ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una candidata a la presidencia que está siendo procesada y que probablemente se vaya a 30 años de cárcel. O sea, ahí le faltó al profesor. Pero me imagino que son los gajes del oficio electorero o electoral, donde uno va aprendiendo en cada contienda política. Por lo pronto, esperaremos qué sucederá las próximas semanas. El jurado emitió un comunicado, ¿no? El día de ayer por muy tarde, de que no se habían puesto de acuerdo, de que aparentemente no se podría todavía proyectar los 4 debates oficiales del Jurado Nacional de Elecciones que ya vendrán, pero Pedro Castillo ha deslindado, ¿no? Ha desmentido lo mencionado por el Jurado Nacional de Elecciones y mencionó temprano de que no, de ninguna manera, que él estaba apto y estaba propicio a aceptar los debates que se vengan. Entonces, veremos qué sucede, porque la arena política todavía está incierta. Por más que las últimas encuestas no las menciono, no suelo hacerlo porque no creo en esas encuestas o en esas encuestadoras, pero le están dando el triunfo a Pedro Castillo, todavía hay mucha tela por rebanar. En fin, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.